¿Sabías que la primera conversación registrada en la historia de la humanidad no fue entre dos personas, sino entre una mujer y una serpiente? Este intrigante diálogo dio inicio a una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de todos nosotros. Acompáñame a desentrañar la historia completa de Adán y Eva, desde su idílica existencia hasta el momento que marcó un antes y un después para la humanidad. En el principio de todo, cuando el universo aún era joven y la tierra un lienzo virgen, Dios, en su infinita sabiduría y amor, decidió dar forma a su creación más preciada. Con sus propias manos, tomó polvo de la tierra, lo moldeó con un cuidado sublime y sopló en su nariz el aliento de vida. Así nació Adán, el primer hombre. No era una simple criatura, era una obra maestra, creada a imagen y semejanza de su creador. Adán abrió los ojos en un paraíso terrenal, un jardín llamado Edén. Imagina un lugar donde la naturaleza vivía en perfecta armonía. Ríos de agua cristalina fluían con suavidad, árboles majestuosos ofrecían frutos de todos los colores y sabores, y flores exóticas perfumaban el aire con una fragancia celestial. Los animales, desde el león más imponente hasta el colibrí más delicado, convivían en paz, sin miedo ni agresión. Este era el hogar de Adán, y su tarea era cuidarlo y cultivarlo. Dios le dio a Adán la autoridad para nombrar a cada una de las criaturas. Con curiosidad y asombro, Adán observaba a los animales, les asignaba un nombre que reflejaba su esencia y, al hacerlo, establecía una conexión con todo lo que le rodeaba. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de tanta vida y belleza, Adán sentía una profunda soledad. Para cada animal había una pareja, un compañero, pero para él no había nadie. Dios, viendo la soledad en el corazón de Adán, declaró: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces hizo que un profundo sueño cayera sobre Adán. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y con esa misma costilla formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, su corazón se llenó de un gozo que nunca antes había conocido. Exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes. Por fin, Adán había encontrado a su compañera, su igual, su complemento perfecto. Juntos, eran la culminación de la creación. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en un estado de pura inocencia. No conocían la vergüenza, el miedo ni el dolor. Caminaban y hablaban con Dios en la frescura del día, disfrutando de una comunión directa y perfecta con su Creador. Eran libres, felices y estaban rodeados de abundancia. Solo había una regla, un único mandamiento que debían obedecer. En el centro del jardín había dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo claramente: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Esta prohibición no era un capricho, era una prueba de amor y obediencia, una oportunidad para que Adán y Eva eligieran libremente confiar en Dios y permanecer en su perfecta voluntad. Durante un tiempo, vivieron en feliz obediencia, disfrutando de los frutos del paraíso y de la compañía mutua, sin cuestionar el mandato divino. Pero la armonía del Edén estaba a punto de ser desafiada. Un día, mientras Eva paseaba cerca del árbol prohibido, una criatura astuta se le acercó. Era la serpiente, descrita como el más sagaz de todos los animales del campo, pero no era una simple serpiente. Detrás de su mirada se escondía una fuerza maligna: Satanás, el adversario de Dios, decidido a sembrar la duda y la rebelión. Con una voz sibilante y seductora, la serpiente le preguntó a Eva: ¿con que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Fíjate en la sutileza. Tergiversó la orden de Dios para hacerla parecer restrictiva y tiránica. Eva, sorprendida, corrigió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Aquí la serpiente lanzó su ataque final, una mentira directa que contradecía la palabra de Dios. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta fue la tentación definitiva. La serpiente no solo negó la consecuencia del pecado, sino que también sembró la desconfianza en el corazón de Eva. Le hizo creer que Dios le estaba ocultando algo bueno, que les negaba la oportunidad de ser más, de ser como él. Eva miró el fruto. De repente, le pareció más deseable que nunca. Vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y, sobre todo, codiciable para alcanzar la sabiduría. La duda se había convertido en deseo.
y el deseo en acción. Tomó el fruto, comió, y luego le dio también a su marido, Adán, quien estaba con ella, y él comió. En ese instante, todo cambió. Sus ojos fueron abiertos, pero no de la manera que esperaban. Lo primero que vieron no fue la divinidad, sino su propia desnudez. Por primera vez, sintieron vergüenza. La inocencia se había hecho añicos. Rápidamente, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. La comunión perfecta se había roto. Más tarde, al caer la tarde, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el jardín. Pero esta vez, en lugar de correr a su encuentro con alegría, Adán y Eva, consumidos por el miedo y la culpa, se escondieron entre los árboles. El Dios que antes era su amigo, ahora les causaba terror. Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? No era una pregunta de ubicación, sino de condición. Dios sabía perfectamente dónde estaban, quería que Adán reconociera su estado. Adán, temblando, respondió: oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Entonces comenzó el triste juego de las culpas. Dios preguntó: ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comer? Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, culpó a Eva, a la mujer que me diste por compañera. Ella me dio del árbol, y yo comí. A su vez, cuando Dios le preguntó a Eva qué había hecho, ella culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y comí. Nadie asumió su propia desobediencia. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Dios maldijo a la serpiente, condenándola a arrastrarse sobre su vientre y a tener enemistad eterna con la descendencia de la mujer. A Eva le anunció dolor en el parto y una nueva dinámica en su relación con Adán. Y Adán le dijo que, por haber escuchado a su mujer en lugar de a él, la tierra sería maldita por su causa. A partir de entonces, tendría que trabajar con sudor y fatiga para obtener su alimento, hasta el día de su muerte, cuando volvería al polvo del que fue formado. El momento más doloroso llegó después, para evitar que comieran también del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado de pecado y separación. Dios los expulsó del jardín del Edén, y en el paraíso les fue cerrado. Dios puso querubines, ángeles guardianes y una espada encendida al este del jardín para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Adán y Eva se encontraron en un mundo que ahora era hostil y desconocido. El trabajo se volvió una carga, el parto un dolor y la muerte una certeza. Habían perdido su hogar, su inocencia y su comunión íntima con Dios. La historia de la humanidad había comenzado, pero marcada por la cicatriz de la desobediencia y la separación. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios ofreció una chispa de esperanza. En la maldición a la serpiente, prometió que la descendencia de la mujer un día aplastaría la cabeza de la serpiente, una promesa que apunta a una futura redención. La historia de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestra propia condición. Nos enseña sobre la belleza de la creación, la libertad de elección, las sutiles trampas de la tentación y las profundas consecuencias de apartarnos de la voluntad de nuestro Creador. Es el comienzo de una larga historia de amor y redención que se extiende a lo largo de toda la Biblia. En la quietud, escucha el susurro del alma. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén.